Hey, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago. En este caso a mí me tocó ser pues observador hasta cierto punto de la negociación en el que pude pues llegar. Eh, dentro de dentro de ese lapso de tiempo en el que pude estar dentro de la negociación, me pude dar cuenta de muchos diversos aspectos, por decirlo así, los cuales tanto se pueden destacar como se pueden corregir, ¿cierto? Aspectos a destacar, siempre trataron como de ir a esos objetivos que estaban buscando como cada empresa, ¿cierto? Posiblemente dentro de la guía que se les repartió a cada uno de los grupos, tenían ciertas metas que trataron de siempre llevar al pie de la letra, ¿cierto? Entonces, como que se enfocaron mucho en tratar de conseguir ese punto final de la negociación, como para cada uno tener como su parte ganadora. Entonces eso es un aspecto positivo, nunca se quedaron callados, siempre trataron como de buscar ese aspecto de hablar, de mantener como esa conversación en cuanto a una negociación muy activa, por decirlo así es la terminología. Es decir, nunca dejaron o nunca llegaron a ese punto muerto donde normalmente se suele entender que ya la negociación finalizó cuando posiblemente estaba en su auge. Entonces nunca dejaron que esa parte sucediera, siempre mantuvieron una conversación activa con diferentes, así sea diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, pero siempre estuvo ahí. Entonces eso es un punto a favor. Eh, en cuanto a aspectos a mejorar o aspectos pues que yo digo que no se cumplieron, bueno, empezando, siento que aunque algunos grupos se encontraban satisfechos con su trabajo en ciertos aspectos o objetivos principales que tenían que cumplir y que piensan que lo lograron, pueden que algunos sí, pero el principal de la negociación no. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, empezando, las tres empresas, tanto Minero Aurora como empresa Verde Global o como Innovartech, tenían diferentes roles en cuanto a nacionalidad, por decirlo así, ¿cierto? Digamos, Innovartech era japonesa, su base principal, Verde Global era sueca y Minero Aurora era canadiense, es decir, cada cultura tiene como su manera diferente de negociar, cosa que nunca entraron a mirar en ese tipo de aspectos, ¿cierto? Es algo muy fundamental, siempre llegaron como en un tipo de ambiente como muy, como decirlo, como muy latino, muy colombiano, por decirlo así. Entonces, eso eran aspectos que pudieron darles puntos a favor, ¿cierto? Pero en este caso se los restaron. ¿A qué me refiero? Digamos, Innovartech, que era japonesa, los japoneses suelen ser como muy serios, muy como al objetivo de la negociación. Entonces, a eso me refiero, son como esos puntos específicos de culturas que no voy a entrar como a profundizar de más. Como decía, pues los japoneses son muy serios, a pesar de ser muy serios, son muy apegados a su cultura y tampoco son de primeras llegar a hablar como de números, cifras, siempre son como más a conectar. Entonces, para no alargarme mucho con el tema de las culturas, eso es un punto pues negativo que pudieron haber como tocado o pues profundizado un poco más, es el término, ¿cierto? En cuanto a algo muy fundamental a tener en cuenta, que algunos sí lo tuvieron, otros no, las desventajas o pues las debilidades públicas que tenía cada compañía. Por ejemplo, Minero Aurora, es una empresa que ya había tenido como críticas por impactos ambientales negativos, ¿cierto? Verde Global, tenía una menor capacidad financiera para asumir como operaciones a gran escala, como lo dice ahí, o inclusive que se enfocan mucho más en la sostenibilidad y eso hace que el proceso pues en cuanto operativo a los objetivos se ralentice, por decirlo así. Y Innovartech es una empresa con experiencia muy limitada en extracción directa, ellos ya lo sabían, se enfocaron demasiado inclusive ya en eso. Esta fue una empresa que todo lo contrario, en lugar de no tenerlo en cuenta, como que se enfocaron demasiado. Y depende de las empresas para colaborar
en cuanto a la viabilidad operativa, cosa que no tuvieron en cuenta porque al final se salieron de la negociación, ¿cierto? Entonces son este tipo de desventajas que al final tenían que tomar muy en cuenta, más allá del positivismo que ustedes tenían como empresa de decir yo puedo hacer esto y esto y esto. Una desventaja es algo mucho más importante o fundamental a tener en cuenta que las ventajas, porque es algo que te puede derribar mucho más rápido. Entonces, en este caso, el objetivo al cual voy es un trabajo colaborativo, que de hecho era el objetivo que se estaba buscando. 3 empresas compiten por acceder a un yacimiento de recursos naturales estratégicos de litio en un mercado emergente. Los gobiernos locales han indicado que solo una propuesta conjunta será aceptada. ¿A qué se refiere este término? Que las 3 empresas, o sea, una propuesta de las 3 empresas simultáneamente. No hubo una propuesta simultánea, simplemente hubieron negociaciones hablando de porcentajes de participación en cuanto a ganancias después de la extracción de litio, que por ejemplo Minera Aurora quería un 60%, Empresa Verde Global quería un 40% y Innovartech quería primero un 20%, luego bajaron a un 15% para pues ceder el espacio, tampoco se le dieron la oportunidad y se enfocaron mucho en este tema de porcentajes de ganancias cuando ni siquiera habían logrado tener un contrato para poder decir, listo, vamos a poder acceder a esa extracción para así obtener las ganancias. Se enfocaron ya en pensar en el dinero que no tenían, porque no tenían una propuesta conjunta, sencillo, es eso. Entonces, a pesar de los porcentajes de participación, no tuvieron en cuenta de que era más un trabajo colaborativo que un trabajo individual en cuanto a yo puedo hacer esto y tú no, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Minera Aurora, ¿qué pudo haber hecho Minera Aurora? Sencillo, Minera Aurora tiene la posibilidad y la experiencia de más de 30 años en extracción en minería de litio a nivel mundial. Cuenta con infraestructura avanzada para la extracción a gran escala. Tiene fuertes relaciones con grandes compradores internacionales. Tiene las bases para el comercio internacional del litio. Tiene las bases en cuanto a experiencia de extracción del mismo material. Y tiene como tal un historial de acuerdos rápidos centrados en maximizar ingresos inmediatos. Pero no demostraron esa posibilidad también de decir tenemos las fortalezas, queremos compartirlas con ustedes. Se enfocaron en decir queremos el 60% de las ganancias. ¿Qué pasa? Tenían críticas por impactos ambientales. Ahí entraba Empresa Verde Global, que aunque no tenía como tal la sostenibilidad para grandes procesos, cosa que sí tenía Minera Aurora, se enfocaron también en pelear por su porcentaje. En cambio, pudieron haber logrado la cooperación de decir, listo, nosotros nos encargamos de darte una buena imagen en cuanto al impacto ambiental que vas a generar y tú te encargas de la extracción a gran escala, ¿cierto? Eso pudieron haber hecho, cosa pues, que nunca se vio, ¿cierto? Nunca se llegó a ese acuerdo de decir, te damos la buena imagen que no has podido tener y pues tú nos das como esa fuerza operativa en ese tipo de gestiones de extracción de litio, porque Empresa Verde Global también es líder mundial en implementación de tecnologías verdes en proyectos industriales. ¿Y esto qué es? Un proyecto, ¿cierto? Y amplia experiencia en alianzas internacionales para promover proyectos sostenibles. No se vio esa experiencia en cuanto a la promoción de esos proyectos sostenibles, porque fueron enfocados más a, como digo, temas de porcentaje, no en cuanto a temas de sus fortalezas y debilidades para cubrir, ¿sí me hago entender? Y Innovartech, aunque tenía experiencia limitada en extracción directa, tenían una muy buena base, que son especialistas en diseño de sistemas tecnológicos para optimizar operaciones mineras. ¿Eso qué es? La base de la extracción, no es más. O sea, Innovartech tiene la tecnología y todo lo necesario para la extracción de litio. Minera Aurora, la experiencia. Verde Global,
la imagen. Se les complementa cada una, pero decidieron irse por separado. Decidieron sacar a la que les daba las materias primas como tal, es decir, la tecnología. Bueno, no lo decidieron sacar, él se sacó solo por temas de porcentajes, pero él era básicamente un pilar fundamental. Y se quedaron peleando únicamente la imagen y la experiencia. Pero ¿cómo iban a servir esos dos si no tenían la tecnología? Entonces, básicamente, en cuanto a objetivo principal, no, para mí no lo cumplieron. Porque ninguno llegó con una propuesta para decir, trabajemos colaborativamente y sacamos el proyecto adelante. Después de esa propuesta, sí se podían dividir en cuanto a porcentajes. 60% inclusive para Minera Aurora me parece demasiado. 40% para Verde Global me parece un porcentaje mucho más razonable. Y Novartech también podía entrar ahí en esa competencia de porcentajes, pero no quisieron dárselo por temas de que él no tenía la experiencia extrayendo litio, pero sí tenía lo que les iba a ayudar a extraer ese litio. En cuanto a feedback, eso es lo que puedo decir. Sí tuvieron sus aspectos positivos, pero fueron más los aspectos negativos, mucho más la actitud de Novartech al final de la negociación. Durante también algunas risas, algunas tomadas como de, o sea, fuera de la seriedad de la misma negociación, pero en cuanto a objetivos no se lograron cumplir. Entonces básicamente ese es el feedback que puedo dar como observador.